Trajimos una Biblia y la levantamos y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida. y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Eli, tradúceme por favor. Hermano Paul, esta es la iglesia Aureb de las 12. This is Aureb Baptist Church of 12 o'clock. Yes. Él es Paul Sanz. Escuchemos. Thank you. Appreciate it. Can I get that? Since I didn't understand a word of it, I'm taking it by faith that Pastor and Eli said nice things. Ya que no entendí nada de lo que dijeron, por fe voy a creer que dijeron cosas buenas. You'll tell me if they didn't, right? Ya después ustedes me dirían si no, ¿verdad? Yes. Pastor, since I just turned 60, if no one here tells, you can use my subway pass. Pastor, ya que acabo de cumplir 60, si nadie aquí te lo ofrece, tú puedes usar mi pase para el metro. Yes. Yes. Thank you so much for inviting me. I am honored, Pastor, Muchas gracias por invitarnos, estoy honrado to be here at one of the finest churches in the world. de estar aquí en una de las mejores iglesias del mundo. It's true. It's true. Es verdad, es verdad. You're going to think that's the sort of thing I say anytime I visit somewhere, and that is not the truth. Van a pensar que eso se lo digo a cualquier iglesia que visito, pero no, no es cierto. When I was here for the Congress this last weekend, El fin de semana pasado que estuve por el Congreso, I, with many other pastors, learned so much. yo junto con muchos otros pastores aprendimos tanto. I learned from your pastor and pastora, Aprendí de su pastor y su pastora, their leadership de su in this liderazgo city en esta ciudad. is incredible. Es increíble. And this church has had an impact throughout Mexico, Y esta iglesia ha tenido un impacto en todo México but also beyond. y más allá. This church is known in many countries, including the United States. Esta iglesia es conocida en muchos países, incluyendo Estados And it's Unidos. because you support the work of the kingdom everywhere. Y es porque ustedes apoyan el trabajo del reino donde quiera. So it is a great honor to me to be here. I have enjoyed so much getting to know people. I'm sorry, I went too long. Entonces es un honor estar con ustedes, lo he disfrutado mucho. I'm so happy to be here, I'm getting carried away. Estoy tan feliz que me estoy dejando llevar. Yeah. When I was at the hotel this weekend, I would walk across the lobby, Cuando estaba en el hotel en este fin de semana, caminé en el lobby del hotel and many of the people working there would speak to me in English. y mucha de la gente ahí me hablaban en español, They wouldn't even try perdón, en Spanish. inglés. Ni siquiera trataban de decir algo en español. They take one look at me and speak English. Me veían y hablaban inglés. So I thought I must look American or Y something. entonces yo dije, les parezco que soy americano a algunos. Now, that probably doesn't surprise you, but it surprised me just a little Tal vez no bit. les sorprenda, pero a mí sí me sorprende. Un poquito. Because in America, I have had people ask me, Porque en Estados Unidos algunos me han preguntado, is your family from Latin America? ¿tienes familia de Latinoamérica? And when they've asked me, I said, no, Y yo digo, no, I don't know of any family of mine in Latin America. no sé de ninguna familia en Latinoamérica mía. But if I'm asked that again, I'm going to say yes. Pero si me vuelven a preguntar, voy a decir que sí. I have family in Mexico. Tengo familia en México. That is truly how I feel. Así es de verdad como yo me siento. Mexicans are known in America for being warm and friendly. Los mexicanos son conocidos en Estados Unidos por ser cálidos y amistosos. I've learned the half has not been told. He aprendido que ni la mitad se sabe de ustedes, de cuántos son. So thank you so much for your warm welcome. Muchas gracias por su cálida And we bienvenida. feel like the Lord sent Eli and Mariana to us. Y nosotros sentimos que Dios mandó a Elí y a Mariana con nosotros. We love them so very much. Los amamos muchísimo. I've actually told Eli's parents Les dije a los papás de Elí that we're not going to give them back. que no se los vamos a devolver.
And I thought I might even Y succeed. yo pensé que de verdad iba a conseguirlo, I could keep them forever. de tenerlos a ellos para siempre. But then I came here Pero entonces vine and I saw firsthand how much you love them. y vi de primera mano cuánto los aman And I saw how much they love you. y vi cómo ellos los aman a ustedes And I know I don't have a chance. y vi que no tengo oportunidad. They'll be back. Van a regresar. Amen. I know Eli is very tired. Yo sé que Eli está bien cansado. He has led worship twice. Ha dirigido el alabanza 2 This veces. is his third time to preach. Esa es la tercera vez que va a predicar. It's a good thing you're young. Qué bueno que está joven. You could be your father's age or my Y age. podría tener la edad de ustedes. Yes, and then it would be hard. Así que no será tan difícil porque estoy chavo. I'd like to speak to you today about regret. Quiero hablarles el día de hoy acerca del remordimiento. The fact is, many Christians live with deep pain in their hearts over the past. La realidad es que muchos cristianos viven con dolor y remordimiento en el corazón por el pasado. It's something that hangs on to you, that makes it difficult to live for God. Es algo que vamos cargando y que nos hace difícil vivir. It's a pain in your heart that you can't get rid of. Es un dolor en el corazón del cual no nos podemos deshacer. I want to talk about regret, but also redemption. Así es que quiero hablar de remordimiento, pero también de redención. Because redemption means to buy back, to reclaim something. Porque redención significa comprar otra vez, reclamar algo. And by God's grace, we can buy back, reclaim our lives. Y por la gracia de Dios nosotros podemos tener otra vez nuestra vida, reclamar otra vez nuestra vida. We can start again. Podemos volver a empezar. We don't have to live with regret. No tenemos que vivir con remordimiento. I want to begin by talking about David. Quiero empezar hablando acerca de David. He was a king on the run. Era un rey huyendo. His own son Absalom had raised an army against him. Su propio hijo había levantado un ejército contra él. And when Absalom was bringing the army in Jerusalem, David had to flee with his men. Y cuando su hijo Absalón trajo el ejército contra la ciudad de Jerusalén, David tuvo que huir con sus hombres. There was a great battle between the two armies. Hubo una gran batalla entre los dos ejércitos. David was fearful for the well-being of his son Absalom. Y David estaba preocupado por el bienestar de su hijo Absalón. They had been estranged, but David loved him still. Habían estado separados, pero aún así lo amaba. And so before Joab went out with the army, David told him to be careful for Absalom. Así que David le dijo a su general Joab, cuando vayas a la batalla, cuida a mi hijo Absalón. Whatever you do, don't harm my son. Lo que he sea said. que hagas, no lo lastimen. But then the word came back that Absalom was killed in the battle. Pero entonces llegó la noticia a David de que su hijo Absalón había muerto en la batalla. And in the most moving lament in all of literature, Y el lamento más profundo de toda la literatura, the scripture says that David was shaken and he wept. es David, que dice la escritura que lloró y amargamente, And he said, "Oh, my son Absalom, y que decía, oh mi hijo Absalón, my son, mi my hijo, son Absalom. Absalón. If only I had died instead of you. Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh, Absalom, Oh my Absalón, son, mi hijo, my son. mi hijo. If only. Those are Si the tan words of solo. regret. Estas son las palabras del remordimiento. Those are words that many of us have uttered. Son palabras que muchos de nosotros hemos dicho. If only I had not been such a fool. Si tan solo no hubiera sido tan tonto. If only I could turn the clock back. Si tan solo pudiera regresar el tiempo. If only I could undo the damage that I've Si tan done. solo pudiera deshacer el daño que hice. Regret comes into our lives and we can't shake it. El remordimiento viene a nuestras vidas y no nos podemos quitar. It's like a wound that won't heal. Es como una herida que no va a sanar. We scratch at it like a scab Nos rascamos como una costra because we can't let it go. porque no la podemos dejar. It's like a cloud settling down. Es como upon una you. nube poniéndose sobre nosotros Or it's like a deep pain in your o heart. como un profundo dolor en el corazón.
As I said, the gospel of Jesus Christ is about redemption. Pero déjenme decirles, el Evangelio de Jesucristo es sobre redención. It takes away not only your sin, Quita no solo tu pecado, but that deep regret you feel over your sin. sino también el remordimiento que tú sientes profundamente acerca del pecado. And that's what I want to talk about today. Y de eso es de lo que voy a hablar hoy. And my prayer is that no one will leave here with the burden of regret, Y mi oración es que nadie de aquí se vaya con la carga del remordimiento, but that you'll find the freedom to throw it off sino que encuentres la libertad de quitarte eso and to live again. y volver a vivir. I have 4 points that I want to make this Tengo 4 morning. puntos que quiero hacer. The first point is El this. primero es este. If we want to be free of regret, Si queremos ser libres del remordimiento, we must face the fact that what is done is done. debemos afrontar el hecho de lo que está hecho, está hecho. You've made a mistake, it's already been made, it can't be unmade. Tú cometiste errores, ya están hechos tus errores y ya no se pueden deshacer. The loss has already been sustained. The loss has already... La pérdida yes. ya está hecha. The damage has already been done. El daño ya está hecho. And the first step to reclaiming your life Y el primer paso para restaurar tu vida is to recognize that you can't undo es it. reconocer que no puedes deshacer el daño hecho. To simply let it go. Simplemente déjalo ir. Ironically, David understood this. Irónicamente, David entendía esto. Long before the death of Absalom, Mucho tiempo antes de la muerte de Absalón, su hijo, he had a baby boy by Bathsheba. él tuvo un bebé, un niño con Betsabé. The boy was ill El niño estaba enfermo, at the point of death. casi hasta morir. And David began to pray. Y David empezó a orar. He fasted and prayed and poured his heart out to God. Ayunó y oró y derramó su corazón ante Dios. He wept in deep agony of soul. Lloró con una agonía del alma profunda. So much so that his servants were afraid for him. Tanto que sus siervos tenían miedo, están preocupados por él. They were afraid that if the boy died, David would harm himself. Tenían miedo de que si el niño se muriera, David se iba a hacer daño a sí mismo. He would be in such grief that he couldn't go on. Que hubiera estado en tan grande dolor que no hubiera podido seguir adelante. And so the baby died. Entonces el niño se muere. And they didn't tell him. Y no le dicen. They were talking among Estaban hablando themselves. entre ellos. Can we tell ¿Le him? podremos decir? David saw them talking. David los vio hablando And he realized y se dio cuenta the child had died. que el niño estaba muerto. And then he did something that surprised, shocked all his Y servants. entonces hizo algo que sorprendió, asombró a los siervos. He rose, he washed, Se levantó, se bañó, he changed his clothes, se cambió la ropa and he worshiped. y adoró al Señor. And then he sat down and ate. Y entonces se sentó a la mesa y empezó a comer. The servants didn't understand. Los siervos no entendían. While your child was ill, you were weeping and fasting and praying. Mientras el niño estaba enfermo y vivía, tú estabas orando y ayunando. Nothing could console Y you. nada te consolaba. But now you rise up and you eat. Y ahora que está muerto, te levantas y comes. Here is what David said. Aquí es lo que David dijo. While the child was still alive, Mientras el niño aún vivía, I fasted and wept. yo ayunaba y lloraba. For I said, who knows? Porque decía, ¿quién sabe? The Lord may be gracious to me and my child may live. A lo mejor Dios me tiene gracia y mi hijo vive. But now he is dead. Pero ahora está muerto. Why should I fast? ¿Para qué ayunar? Can I bring him back again? ¿Puedo traerlo otra vez? No. No. I shall not go to him. Yo Or voy a ir. yes, I shall go to him, Yo voy a ir a él. but he will not return to me. Pero él no va a venir a mí. No va a regresar. He was able to let it go. David pudo dejarlo ir. He still grieved, but he let it go. Aún tenía dolor, pero lo dejó ir. What is done is done. Lo que está hecho, está hecho. I asked the other service if anyone had been to Amsterdam. En el otro servicio les A lot of pregunté hands went up. si alguien ha estado en Ámsterdam. En el otro Eli servicio told me there's muchos. a street called Yo le Amsterdam. conté que hay una calle que se llama Ámsterdam. I'm talking about the city Amsterdam. Está hablando de la ciudad en We have Europa. some people who've been ¿Alguien ha to estado allá Amsterdam? en Ámsterdam? Quite a few. Algunos. Yes. In Amsterdam, there is a cathedral from the 15th century. En Ámsterdam hay una catedral del siglo XV. Today, it's largely in ruins. Ahorita está en ruinas.
But there is an inscription on that cathedral. Pero hay una inscripción en esa catedral It says, que dice, "It is so, it cannot be otherwise." así es y no puede ser de otra manera. And you see, when something has happened in the Y past, sabes, cuando algo pasó en el it pasado, is so. así es. It cannot be otherwise. No puede ser de otra manera. What is done is done. Lo que está hecho, está hecho. And the first step toward getting free is recognizing you can't go back. Y el primer paso para ser libre es reconocer que no puedes ir atrás. By thinking about it over and over, it doesn't undo it. Y que pensar en eso y pensar en eso una y otra vez no lo deshace. Reinhold Niebuhr was an American theologian. Reinhold Niebuhr es un teólogo norteamericano. Have you studied Reinhold Niebuhr at Truett? Yes, sometimes with Roger Olson. Very good. You need to tell them. Un teólogo que hemos estudiado en la escuela algunas veces. That's good. He's been studying. Está bien, ha estado estudiando. Yes. He has to study hard. He takes lots of hours, Tiene que estudiar mucho porque toma muchas clases, but he knows theology. pero sabe teología. Many people considered Reinhold Niebuhr the greatest American theologian. Mucha gente considera a Reinhold Niebuhr el mejor teólogo estadounidense de la historia. He was also a marvelous preacher. También era un excelente predicador. Before preaching one service, Antes de predicar en un servicio, he took out the church bulletin and wrote a prayer on it. en esta ocasión tomó el programa y escribió una oración en el boletín. He stepped into the pulpit and prayed that prayer. Se subió en el púlpito y oró esa oración. He preached the sermon, and Después predicó el sermón someone came up to him after the service. y alguien vino con él después del culto Your prayer meant so much to me. y le dijo, tu oración significó mucho para mí. May I have it? ¿La puedo tener? Niebuhr didn't think anything of it. Niebuhr dijo, sí, cualquier cosa. He gave the woman the prayer. Le dio a la mujer la oración. Later, that prayer was published in the church bulletin. Después esa oración se publicó en el boletín de la iglesia. Other churches saw it and they published it in their own newsletters. Otras iglesias la vieron y la publicaron en sus propias revistas. It began to spread across America Se- and then the whole world. Se empezó a esparcir por Estados Unidos y después por todo el mundo. It has been translated in dozens of Ha languages. sido traducida a muchísimos idiomas. I don't know, but I suspect many of you have heard this prayer. No estoy seguro, pero sospecho que algunos de ustedes han escuchado esta oración. It's prayed by many in Alcoholics Anonymous Es orada por muchos, especialmente en los alcohólicos anónimos, as people seek to have their lives put back together. cuando las personas están buscando poner en orden su vida, oran esto. Here is the prayer. Esta es la oración. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Amen. Amén. Give me the serenity grant me the serenity to accept the things I cannot change. Dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. The courage to change the things I can. El valor para cambiar las que sí puedo cambiar. And the wisdom to know the difference. Y la sabiduría para saber la diferencia. We need the wisdom to know that what is done is done. Necesitamos la sabiduría para saber que lo que está hecho, está hecho. And then we let it go. Y después lo dejamos ir. My second point. Segundo punto. In order to overcome regret, Para superar el remordimiento, we need to summon the courage to stand in forgiveness. necesitamos adquirir el valor para permanecer en el perdón. The forgiveness God gives us in Jesus Christ. El perdón que Dios nos da en Jesucristo. We need courage because sometimes our conscience feels like the voice of God. Necesitamos valor porque a veces nuestra conciencia se escucha, se siente como la voz de Dios, como si fuera. Sometimes the condemnation A that veces- we feel A veces la condenación que sentimos seems as if it comes from God. pareciera como si viniera de Dios. But the Word of God says that if we confess our sins, Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, God is faithful and just to forgive us of our sins Dios es fiel para perdonar nuestros and to pecados cleanse us from all y unrighteousness. limpiarnos de toda maldad. That is the Word of the Lord. Esa es la palabra de Dios. So if my conscience condemns me, Entonces, si mi conciencia me acusa, I need to talk back to my conscience with the Word of God. necesito enfrentar a mi conciencia con la palabra de Dios.
And even if my conscience sounds to me like the voice of God, E incluso si mi conciencia llegue a sonar como la voz de Dios, I need to talk back to it in the name of God, necesito contestarle en el nombre de Dios, standing on the scriptures. en la palabra de Dios. I need courage to do that. Necesito el valor para hacer Some eso. Christians are way too timid. Algunos cristianos son muy tímidos. They're afraid to stand in the forgiveness God gives Tienen miedo de permanecer en el perdón que Dios ya les ha dado. because they don't recognize. Go ahead. Porque no reconocen Because they don't recognize that God's forgiveness is deep and it's real. No reconocen que el perdón de Dios es profundo y es real. Sometimes it helps me to imagine a picture of what forgiveness is like. A mí a veces me ayuda a imaginar una imagen, una ilustración, una pintura de lo que es el perdón. There are many pictures for forgiveness in the Bible. Hay varias imágenes del perdón en la Biblia. In the prophets, there are two that have encouraged me many, many times. En los profetas hay dos que me han motivado muchas veces. The first is found in the prophet Isaiah, Isaiah 44. La primera se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo It is 44. God speaking, and he says this: Es Dios hablando y dice esto: I have swept away your offenses like a cloud, he quitado tus ofensas como una nube, your sins like the morning mist. tus pecados como la neblina de la mañana. In Texas, we often have fog in the morning. En Texas a menudo tenemos neblina en la mañana. Do you have fog in the morning ¿Tienen here? ustedes neblina en la mañana a veces? De vez en So cuando. the Entonces, fog settles, La neblina está ahí. but when the sun rises, what Pero, happens? pero cuando sale el sol, ¿qué pasa? The mist disappears. La bruma se va. The sun is like the grace of God. El sol es como la gracia de Dios. That fog is like the sin and guilt on your La life. neblina es como el pecado y la culpa en tu vida. And with the rising of the grace of God, Y con el amanecer de la gracia de Dios, the sin and guilt is gone. la culpa y el pecado se van. Clear skies above. Un cielo despejado arriba. That's a good picture. Es una buena imagen. There's another one, Hay even otra. more dramatic, Esta es más dramática incluso. from the prophet Micah. Esta es del profeta Miqueas. In chapter 10, Micah says that God deals with our sins in a contemptuous way. En el capítulo 6 dice que Dios trata con nuestro pecado de una manera, sí, rechazándolo. I'm not saying that God deals with sinners in a contemptuous way, No estoy diciendo que Dios rechaza a los pecadores, but with sin. sino al pecado. Here's what Micah says. Eso In es lo que chapter dice 7. Miqueas en el capítulo 7. He says that God takes our iniquities Que Dios toma nuestro pecado and he tramples them underfoot. y los pisotea. When you trample something underfoot, Cuando tú pisoteas algo en el suelo, you are treating it with contempt. lo estás rechazando And totalmente. that's what God does. Y eso es lo que Dios hace. When he forgives us, Cuando te he perdona tramples our sins beneath his feet. y pone tu pecado debajo de sus pies. And then it says, he casts them out into the sea. Y entonces dice que lo avienta al mar. In America, we have an expression. En Estados Unidos tenemos esta expresión. We talk about the sea of forgetfulness. Hablamos del mar del olvido. And sometimes when we read this verse, Y a veces cuando leemos we este read verso, it as God casts our sins into the sea of forgetfulness. leemos como eso, como que Dios está tomando nuestro pecado y lo está mandando al mar del olvido. So please think about Entonces, this. por favor, piensen en esto. Whatever mistakes you have made, Cualquier error que hayas cometido, whatever sins you have committed, cualquier pecado que hayas hecho, when you bring yourself to God and ask forgiveness and mercy, cuando vienes ante Dios y pides misericordia y perdón, God receives you. Dios te recibe a ti. But your sin and guilt, he tramples beneath his feet and throws it away Pero a tu pecado lo pone debajo de sus pies, lo pisotea y luego lo avienta al mar. into the sea of forgetfulness. En el mar del olvido. He remembers it no more. Y no se acuerda más de él. That's good news. Esa es buena That's, noticia. that's gospel. Es el evangelio. Amen? Amén. I know that not everyone here finds comfort in these words. Sé que tal vez no todos encuentran absoluto consuelo en estas palabras. Let me share with you why. Déjenme decirles por qué.
Some years ago, I was in Fort Worth, Texas. Hace algunos años estaba en Fort Worth, Texas. I was preaching about God's forgiveness. Estaba predicando acerca del perdón de Dios. And there was an older lady sitting right near the front. Y había ahí en el frente una viejecita sentada, Her head was bowed and tears were running down her cheeks. con la cabeza inclinada y lágrimas sobre sus mejillas. After the service, I went to her and I said, "Don't cry, don't cry. Después del sermón me le acerqué y le dije, no llores, no llores. What's wrong?" ¿Qué pasa? She told me that many years before, Ella me dijo que muchos años antes she was divorced se había divorciado and it was her fault. y que había sido su culpa. I said, "But the Lord forgives you." Y yo le dije, pero el Señor te perdona. Here's what she said. Y esto es lo que ella me dijo. Some of you have said this. Algunos de ustedes han dicho esto. I know the Lord forgives Sé me, que el Señor me perdona, but I cannot forgive myself. pero no me puedo perdonar a mí misma. Have you felt like that? ¿Se han sentido así I know alguna God vez? forgives me, Yo sé que Dios me but perdona, I can't let it go. pero no lo puedo I dejar can't ir. forgive myself. No puedo perdonarme a mí mismo. I can't forget it. No puedo olvidarlo. I said to her, "Sister, Le dije, hermana, if God has forgiven you, si Dios ya te perdonó, you have no right to hold it against yourself. no tienes derecho de mantenerte contra ti misma. Are you more righteous than God? ¿Acaso eres más justa que Dios? Are your standards higher than God's?" ¿Acaso son tus criterios más altos que los de Dios? You might think I was talking with her harshly. Ustedes pensarán que le estaba hablando muy duramente. I didn't intend to at all. No, no fue mi intención. But I wanted her to see she had no right to condemn Pero yo herself. quería mostrarle que ella no tiene derecho a condenarse a sí mismo. If God has forgiven someone else, we must forgive them. Si Dios ya perdonó a alguien, también nosotros debemos perdonar a ese alguien. And if God has forgiven me, I must forgive myself. Y si Dios ya me perdonó a mí, yo también debo perdonarme a mí mismo. That's part of being a Christian. De eso se trata ser cristiano. And so I would say to you what I said to her. Entonces yo les digo a ustedes lo que le dije a ella. You must recognize that self-condemnation Debes reconocer que la autocondenación as based on a lie that you must repudiate. basada en una mentira debe ser repudiada. And you must forgive yourself. Y debes perdonarte a ti mismo. It is a commandment of God. that you Es una forgive orden de yourself. Dios. And if you do not forgive yourself, Porque si no te perdonas a ti mismo, you're going to be chained to the past. vas a estar encadenado al pasado. You won't be able to serve God with freedom and joy. No vas a poder servir a Dios con alegría y libertad. And it's God's will that you serve Him with freedom and joy. Y es la voluntad de Dios que tú le sirvas con libertad y alegría. If you do not forgive yourself, you cannot serve God. Si tú no te perdonas a ti mismo, ni siquiera puedes servir a Dios. At least you cannot serve God the way He wants you Por lo to. menos no en la manera en la que Él quiere ser servido. So summon the courage to talk back to your conscience. Así es que adquiere valor para enfrentar tu propia conciencia. If you have confessed your sins and asked forgiveness, Si ya confesaste tus pecados y pediste perdón por ellos, they are gone like the morning mist. ya se fueron como en la niebla de la mañana. God has cast them into the sea of forgetfulness. Dios ya las aventó en el mar del olvido. Refuse to be burdened by them any longer. Niégate a seguir siendo quemado por esa culpa más. My third point, Mi tercer punto. to get free of regret, Para ser libres del remordimiento, you must stop worrying about having missed God's perfect will. necesitamos dejar de preocuparnos por haber fallado a la perfecta voluntad de Dios. Let me try to explain what I mean. Déjenme les explico qué quiero decir con esto. We sometimes talk about God's perfect will and God's permissive will. A veces hablamos de la voluntad perfecta de Dios y de la voluntad permisiva de Dios. I've asked your pastor, and I know he's talked to you about that. Le pregunté al pastor y sé que él ha hablado de esto antes. God's perfect will is the very best that He wants for you. La voluntad perfecta de Dios es lo mejor que Dios tiene para ti. God's permissive will is not the best God has for you, La voluntad permisiva de Dios no es lo mejor que Dios tiene para ti, but it's what God allows you to choose. pero es lo que Él te deja, te permite que escojas. Now, we should always choose God's perfect will. Ahora siempre deberíamos elegir That's la what- voluntad perfecta de Dios. That's what leads to happiness. Eso es lo que lleva a la felicidad. That's what leads to well-being. Eso es lo que conduce al bienestar. But what about when we don't? Pero ¿qué tal cuando no?
we take a wrong turn. que tomamos el camino equivocado. Some people live with regret Algunas personas viven en remordimiento and feel like they can never start again y sienten que no pueden volver a empezar nunca más, because they don't see how they can get back to God's perfect will. porque no ven cómo pueden volver a la perfecta voluntad de Dios. Let me share with you an illustration of what I mean. Déjenme les comparto algunas ilustraciones de lo que quiero decir. I'm the father of 3 daughters. Soy el papá de 3 hijas. All the dads in here, Todos los papás aquí, that's tough. es difícil. I love my daughters. Yo amo a mis hijas. My daughters are beautiful and wonderful. Mis hijas son hermosas y maravillosas, They are also very complicated. pero también son muy complicadas. Yes. Sí. My daughters all played basketball. Las 3 juegan básquetbol. In America, basketball is very En popular. Estados Unidos el básquetbol es bien popular. Sometimes they would play in tournaments. Algunas veces van a torneos And the way these tournaments were organized, y la manera en la que estos torneos están organizados, there was a winners group hay un grupo de ganadores and a losers group. y un grupo de perdedores. So if you won Entonces, si ganas and won again y vuelves a ganar and won y again otra vez and kept winning, y sigues ganando, you would eventually make it to the championship game. finalmente llegas a ser campeón. But if you lost, Pero si pierdes, you wouldn't be kicked out of the tournament. no te sacan del torneo, You wouldn't have to go home. no tienes que ir a casa, You would be put in the losers group. solamente te ponen en el grupo de los perdedores. So if you lost a game early, Así es que si pierdes un partido de los primeros, but then won the next game, pero luego and the ganas, next y game, ganas, and the next y game, ganas, and kept winning, y sigues ganando, you could actually end up in third place, de hecho puedes terminar hasta tercer lugar, but you could never win. pero no puedes ser campeón. If you're in the losers group, you can never shift to the winners Si group. estás en el grupo de los perdedores, ya jamás puedes pasarte al grupo de los ganadores. Once a loser, Una vez perdedor, never a winner. nunca ganador. Some of us feel like that. Algunos de nosotros nos sentimos así. Once I've stepped off the straight path, Una vez que me salí del camino correcto, I've missed God's perfect will, ya me perdí la voluntad perfecta de Dios, I think I'm in the losers group. siento que estoy en el grupo de los perdedores. Now, no matter what I do, Y no importa qué haga ahora, I can never win. ya nunca puedo ser ganador. I can never get back into God's perfect will. Ya no puedo regresar a la voluntad perfecta de Dios. Now my life is second best. Ahora mi vida siempre va a ser de abajo de lo mejor. Second best at best. Did you Abajo say de lo that? mejor, cuando mejor. Did he say what I said? Okay, good. I was asking Pastor if he said what I said. They don't know what I just said. They do. Que estaba preguntándole, perdón. Que estaba preguntándole al pastor si lo que dije yo era correcto. In Romans 12, En Romanos 12, the Apostle Paul talks about the good, pleasing, and perfect will of God. el apóstol Pablo habla de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. That isn't 3 wills. No es que sean 3 voluntades. That's God's one will, which is good, pleasing, and perfect. Esa es la una voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. And there Paul is encouraging all his readers Entonces Pablo está motivando a todos los lectores de esta carta to do the will of God. que hagan la voluntad de Dios. He doesn't ask them where they stand in the moment. No les pregunta en qué momento de su vida están, What kind of life have you lived? qué clase de vida has vivido, What sort of mistakes have you made? qué clase de errores has cometido. Are you in the losers group? ¿Estás en el grupo de los perdedores? He doesn't ask any of that. No les pregunta Because nada de eso, it doesn't matter. porque no importa, Because right where you stand, porque you can do justo the will donde of ahorita God. estás, puedes hacer la voluntad de Dios. No matter where you've been or what you've done, No importa dónde has estado o qué has hecho, this day you could resolve to do the will of God. hoy puedes decidir hacer la voluntad de Dios. And you could walk out of here doing God's good, pleasing, and perfect Y will. puedes salir de este lugar haciendo la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Right in the middle of what God wants for you. Justo en el centro de lo que Dios quiere para ti. It's hard for us to understand God's goodness in this way. Es difícil entender la bondad de Dios de esta manera. That He can take our wrong turns and make them right. Que Él puede tomar todos nuestros errores y hacerlos algo bueno. But the scripture makes it very clear. David
makes that clear. Pero la Escritura deja claro que esto se puede hacer. David deja claro eso. He wrote Psalm 23. Él escribió el Salmo 23. We all know that psalm. Todos nos lo sabemos. The Lord is my shepherd, I shall not want. Jehová es mi pastor, nada me faltará. I don't know if he wrote it before Absalom's death or after. No sé si David lo escribió antes o después de la muerte de Absalón. If it was before, the truths that he speaks in that psalm Si fue antes, las verdades que están en este salmo certainly helped him deal with his regret over Absalom. le ayudaron a tratar con su remordimiento acerca de su hijo Absalón. If it was after, Si que compuso este salmo después de la muerte de Absalón, then perhaps he learned lessons in his grief over Absalom. entonces tal vez fueron lecciones que aprendió en su sufrimiento por su hijo Absalón. But consider what he says in that psalm. Pero consideren lo que David dice en este salmo. He says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Now that's not a verse for perfect people. Ahora este no es un verso para gente perfecta. That's not a verse for people who've never made mistakes. No es un verso para gente que jamás haya equivocado. That is a verse for all of us. Es un verso para nosotros. Surely the goodness and mercy of the Lord will follow me. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. The original Hebrew word translated follow me La palabra original en hebreo que se traduce como me seguirán is a very strong word. es una palabra muy fuerte. It's used of a man who is pursuing his enemy. Es usada para un hombre que está persiguiendo a su enemigo. In fact, it's sometimes used of an animal pursuing its prey. De hecho, se usaba para un depredador persiguiendo a su presa. So think about what David is saying Así es que here. piensen lo que David está diciendo aquí. Surely goodness and mercy will pursue me. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán. Surely goodness and mercy will hunt me down Ciertamente el bien y la misericordia están detrás de mí all the days of my life. todos los días de mi vida. I love that. Me encanta. It is a miracle of grace that God can take our mistakes and bring it together for good. Es un milagro de Dios, de su gracia, que Él puede tomar nuestros errores y hacer algo bueno con ellos. But isn't that what Scripture says? Pero no es lo que la Biblia dice. Romans 8:28. Romanos 8:28. In all things God works for the good of those who love him. En todas las cosas Dios obra para bien de aquellos que le aman. I don't know how he does it, but he does it. No sé cómo lo hace, pero lo hace. In America, En Estados Unidos, many people have compost heaps. mucha gente tiene compostas. Do you have compost heaps? Do you ¿Tienen use ustedes those here? compostas? ¿Conocen de qué es eso? Probably not in the middle of Mexico City. Tal vez no en la mitad de This la is more Ciudad de what you México. do out in the country. Eso es algo que se hace en el rancho. When I was teaching at Baylor, Cuando yo estaba siendo maestro en Baylor University, I knew a man who had a compost heap. conocí a una persona que tiene una composta. I met him because I would stay at his house every week or so. Lo conocí porque a veces me quedaba en sus casas, una vez a la semana. He's a young attorney named Adam. Era un abogado de nombre Adán. The reason I'd stay at his house was because my wife kicked me out when she got mad. La razón que me quedaba en su casa es porque mi esposa me sacaba de la casa, se enojaba conmigo y me echaba patadas. I'm just kidding. No es cierto, estoy bromeando. That's a joke. Es una broma. It's because I had a long drive, a long commute to Es the porque, university. es porque yo vivía lejos y tenía que manejar varias horas para la universidad. It took me about an hour and 20 minutes to get to work. Me tocaba como 1 hora y 20 minutos para llegar al trabajo. Now, Mexico City, that's not a long En drive. México eso no es tan largo, ¿cierto? Everybody drives an hour and 20 minutes to work. Todos manejan 1 hora y 20 minutos para el trabajo. It takes an hour and a half to get to the grocery store. Es lo que hacen para ir a la tiendita. But in America, that's a long drive. Pero en Estados Unidos eso es mucho. So I didn't want to make the drive every day. Entonces no quería manejar todos los días So I would stay with Adam. y a veces me quedaba con Adán. And Adam had this compost heap in his backyard. Y Adán tenía esta composta ahí en su patio. He had it in a large wooden box Tenía una grandota caja de madera with a lid on top. con una tapa. And he would take his scraps from the dinner table and dump it in that box. Y entonces tomaba los desechos de la cena y los echaba ahí en la caja. And when he mowed the grass, he would dump the grass in Y the cuando box. podaba el pasto, echaba ahí el pasto. And when he raked the leaves, he would dump the leaves in the Y cuando box. recogía las hojas, echaba las hojas en la caja. He would add some nitrogen to break Luego- it all down. Luego le echaba nitrógeno.
para quebrarlo todo. He'd close the lid and forget about it. Cerraba la tapa. Garbage. Basura. Garbage in. Basura adentro. But when you opened the lid, Pero cuando abrías la tapa, it was rich soil era suelo rico, that he would fértil. then take and put in his garden, Entonces lo tomaba y lo ponía en su jardín where beautiful flowers would grow. y ahí crecían flores hermosas. A compost heap takes garbage and turns it into garden soil. Una composta toma basura y la convierte en suelo fértil. I don't know how God does it, No sé cómo se le hace, no sé cómo pasa eso, but that's what he does with our lives. pero es lo que Dios hace con nuestra vida. His grace is the nitrogen. Su gracia es el nitrógeno. Somehow he's able to transmute our sinful choices De alguna manera Él, su gracia, se las da para transformar nuestros pecados y nuestras malas decisiones in such a way that our lives can still be good de una manera que nuestras vidas aún pueden ser buenas and blessed. y bendecidas. When I was a little boy, I used to watch a children's television program. Cuando yo era niño veía un programa de televisión para niños. Now, Eli thinks I'm so old that we didn't have television when I was a Ahora, child. Eli piensa que cuando yo estaba niño no había televisión ni siquiera. We had television. Teníamos televisión, I admit it was black and white, pero era blanco y negro. but we had Pero television. teníamos televisión. You have children's television programs here, Ustedes do you tienen not? programas de televisión para niños, ¿cierto? Yes. Sí. There was a program I loved, Había un programa que me encantaba and the star was an artist. donde el protagonista era un artista. And he would invite all the children to take out a piece of paper Y entonces invitaba a todos los niños que tomaran una hoja de papel and just draw 5 lines on that piece of paper. y que dibujaran solamente 5 líneas. Any lines they want. Cualquier línea, la que sea. A zigzag, Un zigzag, a curly cue, un circulitos, just scribble all over. lo que sea que quieras. 5 lines. 5 líneas. You would send it into him. Se las mandabas a él And then he would reach into a large bucket. y entonces él alcanzaba una cubeta He would pull out one of those y sheets. sacaba alguna de esas páginas. With a black magic marker, he would go to the easel Con un marcador negro mágico iba al pizarrón and he would write those lines y dibujaba on aquellas the líneas. page. Yes. And he had 60 seconds to turn those 5 lines into a beautiful picture. Y tenía 60 segundos para transformar aquellas líneas cualesquiera en una hermosa pintura. That was the contest. Ese era el concurso. If a child sent in 5 lines and he couldn't turn them into a beautiful picture, Si un niño le mandaba 5 líneas y el artista no podía transformarlo en una pintura maravillosa, the child won a prize. el niño ganaba un premio. So I took my piece of paper and I Entonces yo tomé mi scribbled all over página, it escribí lo que sea and I sent it y se in. las mandé. And he never picked mine. Y nunca me escogió. But Pero he picked others where the lines were just as crazy. escogió otros donde las líneas eran tan locas como las que yo había hecho. But it was amazing what he could do with those 5 Pero era lines. asombroso lo que él podía hacer con esas líneas. No matter how tangled they were, No importa qué tan desorientadas estaban, he would turn them into a mountain sea with trees and a lake, las transformaba en un paisaje hermoso con árboles y un lago en la montaña. or a beautiful house with a car in O front. una casa bien bonita con un carro. He could take the most unpromising lines and turn it into art. Tomaba las líneas menos prometedoras y las transformaba en arte. In all the time I watched that show, En todo el tiempo que vi el show, only one time did he fail to turn those 5 lines into a beautiful solo picture, una vez no pudo transformar las líneas en una pintura maravillosa. which is kind of sad Lo cual es medio triste, because the whole time I watched the show, porque todo el tiempo que yo vi el show, only one child won a prize. solamente un niño ganó un premio. What kind of show is that? ¿Qué clase de programa es ese? In everything, God works for the good of those who love him. En todo, Dios obra por el bien de aquellos que le aman. How many jagged lines have you drawn in your life? ¿Cuántas líneas feas has dibujado en tu vida? And it's hard to imagine how God can take your mistakes and turn it into something beautiful. Y es difícil imaginar cómo Dios toma nuestras líneas feas y las transforma en algo hermoso. But that's the miracle of grace. Pero es el milagro de la gracia. If we knew how to do it, we would be God. Si supiéramos cómo pasa, pues nosotros seríamos Dios. We're not God, so we don't know how. Nosotros no somos Dios, no sabemos cómo pasa.
But God does. Pero Dios sabe. And unlike that artist, Y a diferencia de aquel artista, he never fails Dios nunca falla to make a beautiful piece of work. de hacer una obra de arte hermosa. So, Entonces, stop worrying about whether you have missed God's perfect will. deja de preocuparte si te perdiste la voluntad perfecta de Dios. What matters is not yesterday. Lo que importa, What matters is today. lo que importa no es el pasado, lo que importa es hoy. Right here, right now, you can be in the middle of God's perfect Justo will. ahora, justo hoy, puedes estar en el centro de la voluntad de Dios. I have one final point. Tengo un punto final. This is the hardest one to make clear, Este es el más difícil de dejar en claro, the hardest one to explain, el más difícil de explicar, but it's the one that has meant the most to me. pero también el que más ha significado para mí. I say that because I myself have often struggled with regret. Y digo esto porque yo mismo a veces tengo que luchar con el remordimiento. I'm not talking theory today. No estoy hablando teoría ahorita, I am sharing lessons that I've learned in my life estoy compartiendo lecciones que aprendí en mi propia vida, that have helped me. que me han ayudado a mí. I look back on the years before I was a Christian and I grieve over the mistakes I made. Miren los años antes de que yo fuera cristiano y me duele pensar en todos los errores que cometí. But hear me. Pero escúchenme, I look back on my Christian life and I grieve for mistakes too. también veo los años ya siendo cristiano y también cometí errores. I look back at mistakes since I've been in the ministry Veo errores que cometí incluso ya estando en el ministerio. and I've often had trouble getting free of that. Y a veces tengo problemas para liberarme de eso. Here's something I learned that helped me so much. Aquí les va algo que me ha ayudado mucho. While it is true that what is done cannot be undone, Mientras es verdad que lo que ya está hecho no puede ser deshecho, the past has happened, el pasado ya pasó, but the meaning of the past can be changed. pero el significado del pasado sí puede cambiar. It truly can. Sí puede, de verdad. That's because we're all part of a story. Y esto es porque somos parte de una historia. In fact, our lives are a story. Es como si nuestra vida fuera una historia. With a beginning, a middle, and an end. Del principio, el del medio y el final. The meaning of our life story El significado de la historia de nuestra vida isn't known until the end. no se comes. sabe sino hasta el final de la historia. The end transforms the meaning of the beginning and the middle. El final transforma el significado del principio y de la parte del medio. Have you ever watched a movie where the ending surprised you? ¿Alguna vez han visto una película donde el final les sorprende? You didn't expect the ending No se lo at all. esperaban ese final. And the ending changed the way you saw the whole Y movie. entonces el final cambia la manera en cómo viste toda la película. I watched a movie one time where they let you choose the ending. Una vez vi una película donde te dejaban escoger el final. Actually, they had two endings. De hecho, tenían dos finales. So you could watch one. Entonces veías uno. I don't like that one. No, Let no me me watch the gustó. other. Veo el otro mejor. What was interesting Lo was that interesante es que each ending cada final changed the rest of the movie. cambiaba el resto de la Changed the historia. meaning of the movie. Cambiaba el significado de la historia de la película. Changed the meaning of the story. Cambiaba el significado de la historia. Your future Tu futuro can change the meaning of your past. puede cambiar el significado de tu pasado. Let me try to explain with two stories. Déjame explicar esto con dos historias. Stories of two people who failed. Historias de dos personas que fallaron. The first one is Peter. El primero es Pedro. We know the story well. Sabemos bien la historia. Peter was so bold to tell Jesus he would be faithful to the end. Pedro era tan valiente para decirle a Jesús, yo voy a ser fiel hasta el final. But then when his life was threatened, he denied he knew the Lord. Pero luego, cuando su vida estaba en riesgo, negó al Señor. 3 times he Tres denied veces him. lo negó. And when the cock crew, Y cuando el gallo cacareó, he wept bitter tears. lloró lágrimas amargas. After the resurrection, Después de la resurrección, Jesus came to Peter. Jesús vino a Pedro He asked him 3 times, y le preguntó 3 veces, Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? It was as if Es que era como si the 3 questions undid the 3 denials. las 3 preguntas estuvieran borrando las 3 negaciones. But it hurt Peter's heart. Pero esto dolió en el corazón a Pedro.
by asking him 3 times, Peter, do you love me? Porque al preguntarle 3 veces, Pedro, ¿me amas? It seemed as if Jesus didn't trust his love. Era como si Jesús no confiara en el amor de Pedro. But then what could Peter claim? Pero entonces, ¿qué podía reclamar Pedro? Could he point to his behavior and say, here is proof that I love you? Podrá decir, mira, aquí está mi comportamiento, prueba de que te amo. What proof? He just denied Jesus. ¿Cuál prueba? Acababa de negar al Señor. All he could say was, Lord, you know. Todo lo que pudo decir es, Señor, tú You sabes. know my Tú heart. conoces mi You corazón. know I love Tú you. conoces que te amo. And then Jesus said Y entonces this. Jesús le dijo, He told him he would die a martyr's death. le dijo que iba a morir una muerte como mártir. And then he said, follow me. Y después le dijo, sígueme. Peter denied Jesus because he didn't want to die a martyr's death. Pedro negó al Señor Jesús porque no quería morir. But Jesus knew Peter was capable of something more. Pero Jesús sabía que Pedro era capaz de más. And so he said, Peter, you will die following Y me. entonces le dice, Pedro, de hecho sí vas a morir una muerte But I'm de commanding mártir. you to follow. Pero te ordeno que me sigas. And Peter did not let him down. Y Pedro no lo decepcionó. He became bold as a lion, Se convirtió en un hombre valiente como un león. a leader in the church. Un líder en la iglesia. And when the time came, Y entonces cuando vino el tiempo, he laid down his martyr in Rome. He laid down his life as a martyr in Rome. dio su vida como mártir en Roma. So tell me the meaning of Peter's denial. Entonces díganme el significado de la negación de Pedro. If the story had ended at that point, it would be a terribly tragic, sad story. Si la historia hubiera terminado ahí en la negación, hubiera sido una historia trágica. But instead, it becomes a story of redemption. Pero en vez se convirtió en una historia de redención. It's a story of how God can take a man and use him. Es la historia de cómo Dios puede tomar un hombre y usarlo. How he can elevate someone who stumbled. Cómo puede elevar a alguien que ha tropezado. In fact, Peter became part of God's larger story. De hecho, Pedro se convirtió en parte de la historia más grande de Dios. The story of how God is saving the world. La historia de cómo Dios salva al mundo. Peter was part of that. Pedro es parte de esa historia. You could say he was a trophy of grace. Tú puedes decir que era un trofeo de la gracia. He had fallen, but the fall was not the end. Había caído, pero su caída no fue el final de la historia. And so the meaning of his denials changed. Entonces el significado de su negación cambia. They couldn't be undone, No podía ser deshecho, but they become part of a glorious, glorious story. pero se convirtió en parte de una historia gloriosa. Let me tell you another story. Déjenme les cuento otra historia. Judas. La historia de Judas. Judas betrayed the Lord Jesus. Judas también traicionó al Señor Jesús. And the Bible says after he betrayed him, he was seized with remorse. Y la historia dice que después de traicionar al Señor tenía remordimiento. Judas felt regret, Judas tenía remordimiento. so much that he went to the high priest and he said, I've betrayed an innocent man. Tanto que fue con el sumo sacerdote y le dijo, traicioné a un hombre inocente. They brushed him off. Ni le hicieron caso. That's your problem. Ese es tu problema. Judas, in moral terror, Judas, en un terror moral, threw the money in the temple aventó las monedas en el templo and went out and hung himself. y fue a colgarse a sí mismo. The story ended right La there. historia termina justo ahí. The meaning El is not significado- changed by the future. El significado It was the end. ahí no fue cambiado por el futuro porque ese fue el final. I want to read you this verse from Paul's letter to the Corinthians. Quiero leer este verso de la carta de Pablo a los Corintios. Paul says, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. La palabra de Dios dice, Pablo dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Godly sorrow is sorrow that has faith. El arrepentimiento en Dios es un arrepentimiento que incluye fe. You have faith in God. Tienes fe en Dios, You are sorrowful. estás arrepentido Sorrowful over your sins, so you repent. y te lamentas de verdad de tus pecados al grado que te arrepientes. See, repentance is turning from sin and choosing a different future. Entonces el arrepentimiento del pecado es escoger un futuro diferente.
that new future changes everything. Y ese nuevo futuro cambia todo And it leads to a life of no regret. y conduce a una vida sin remordimientos. Godly sorrow produces repentance that leads to salvation and no regret. You can't remember all that. El arrepentimiento, el remordimiento, la tristeza de verdad en Dios conduce a un remordimiento, a un arrepentimiento genuino y de verdad, o algo así. But worldly sorrow Pero el remordimiento del mundo leads to death. lleva a la muerte. So, what I'm trying to say is that if you will choose a new future, Entonces lo que quiero decir es que si tú escoges un futuro diferente, choose to follow Jesus Christ faithfully, escoges seguir a Cristo fielmente, your mistakes of the past tus errores del pasado become part of your testimony to the glory of God. se convierten en parte de tu testimonio para la gloria de Dios. It's a witness to what God can do. Es un testimonio de lo que Dios puede hacer. Even your sins can end up bringing glory to God Incluso tus pecados pueden terminar dando gloria a Dios if you repent and follow Him. si te arrepientes y lo sigues. So you don't need to live forever with this regret weighing you down. Entonces no tienes que vivir para siempre con este remordimiento encima de ti, God changes everything. porque Dios cambia todo. So think back to David and his words. Entonces vamos otra vez a David y sus palabras. Oh, my son Absalom. Oh, mi hijo Absalón, My son Absalom. mi hijo Absalón. If only it had been me instead of you. Si tan solo hubiera sido yo en vez de ti quien muriera. In effect, what I'm saying is this. Lo que estoy tratando de decir es esto. We need to replace the words if only with the words but God. Necesitamos reemplazar las palabras si tan solo por las palabras pero Dios. See, we say things like, oh, if only I hadn't made that terrible mistake. Entonces decimos cosas como, oh, si tan solo yo no hubiera cometido ese terrible error. If only I hadn't destroyed my marriage. Si tan solo no hubiera destruido mi matrimonio. If only I hadn't started using alcohol or Si tan drugs. solo no hubiera empezado a usar alcohol o If drogas. only I hadn't destroyed my business. Si tan solo no hubiera echado a perder mi negocio. If only I hadn't ruined my Si reputation. tan solo no hubiera arruinado mi reputación. What we need to say is this. Lo que necesitamos decir es esto. I have done terrible things. He hecho cosas terribles. I have made serious He mistakes. cometido serios errores. But God is my Savior. Pero Dios es mi Salvador. God has forgiven me. Dios me ha perdonado. God is turning my failure into good. Dios ha transformado mi fracaso en algo bueno. I am a trophy of His grace. Yo soy un trofeo de su gracia. You don't have to live with the regret. No tienes que vivir con el remordimiento. But God. Pero Dios, But God. pero Dios, We are all sinners. todos somos pecadores. We have no right to live in joy No tenemos derecho a vivir en gozo, except for the grace of God. excepto por la gracia de Dios. But the grace is for all of us. Pero la gracia es para todos So we nosotros. should all live in joy. Entonces todos deberíamos vivir en gozo. The past is the past. El pasado es pasado. Have the courage to stand in forgiveness. Ten el valor de estar en perdón. Let your future change the meaning of the present. Deja que tu pasado cambie el significado, perdón, que tu futuro cambie el significado de tu pasado y tu presente. Let your life be a miracle of grace. Deja que tu vida sea un milagro de la gracia de Dios. Leave here and refuse to be burdened with regret. Niégate, niégate, niégate a seguir viviendo siendo quemado por el remordimiento. Pray with me. Oren conmigo. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for your grace, te agradecemos por tu gracia, the grace you have lavished on us in Jesus Christ. la gracia que has derramado en Jesucristo. We confess that we are sinners, Confesamos que somos pecadores, but we confess your grace is greater than our sin. pero confesamos también que tu gracia es más grande que nuestros pecados. And we ask that you fill us with your Spirit, Y te pedimos que nos llenes de tu espíritu empower us to live in your will, y que nos des poder para vivir en tu voluntad. and let the future that you give us Y deja que el futuro que tú nos des
make us part of a story that brings glory to you. sea parte de una historia que te da gloria a ti. We pray all this in the Lord Jesus' name. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amen. Amén. Amen. God bless you.